imaginación. La imaginación es una proyección de la mente. Con la imaginación podemos viajar en cuestión de instantes a cualquier lugar del universo. La imaginación no tiene barreras espaciales ni temporales. Podemos ir hacia atrás en el tiempo, hacia adelante, en cualquier coordenada. Cuando la imaginación la colocamos en dirección a visualizarnos a nosotros mismos como seres enfermizos, como seres débiles, como seres que estamos hundidos, afectados, inmediatamente el organismo todo está recibiendo un mensaje: enférmate. Su director, el espíritu, le está diciendo: enférmate, y él obedece. Cuando con la imaginación somos capaces de visualizar nuestro organismo y nuestra totalidad como seres sanos y como seres saludables, el organismo se le está diciendo: cúrate, anímate, vive, sé feliz. En la casuística psiquiátrica y clínica en general, hay situaciones que evidencian esto de manera permanente. Uno de los casos típicos de los enfermos imaginarios de que hablaba Molière son esos pacientes que atormentan a cualquier psiquiatra, a cualquier psicólogo, que son los hipocondríacos. El hipocondríaco es un enfermo imaginario, porque él está enfermo del miedo a enfermarse. Él se enferma porque tiene miedo de enfermarse y por tanto se enferma. Está permanentemente asustado ante la posibilidad de ser contaminado o infectado. El hipocondríaco reacciona, da respuestas orgánicas y psíquicas ante los desvaríos de su propia imaginación. Si a alguien se le presenta una taquicardia y está un hipocondríaco cerca, él se contagiará e inmediatamente aumentará su frecuencia cardíaca. Él tomará para sí mismo la taquicardia. Y hay de ese hipocondríaco, si alguien le dice que siente una disnea, una dificultad respiratoria o que le falte el aire, como se suele decir, porque inmediatamente comienza a ahogarse. Y si en su imaginación está que esa mesa está llena de microbios y que por descuido la tocó, inmediatamente correrá dramáticamente a lavarse las manos, a bañarse de manera compulsiva. En los hospitales psiquiátricos hay pacientes hospitalizados con lesiones en las manos, ocasionadas por ellos mismos por lavarse las manos, frotarse las manos con tanta violencia y con tanta frecuencia diaria, que se lastiman como consecuencia de su imaginación absolutamente desordenada y descontrolada, que a su vez descontrola al organismo todo. Para los hipocondríacos, en alguna medida, surgió ese modelo de medicación que llamamos de los placebos. El placebo es una sustancia sin ningún poder medicamentoso, curativo, pero que se le administra al paciente con la información de que le va a curar. Cuando ese enfermo imaginario recibe el placebo, que generalmente es una vitamina, que se le ha dado, acompañada de la información que se le ha dado de que es un medicamento muy poderoso, inmediatamente reacciona y le da un poder curativo
creyendo que está en la medicina, pero está realmente en su psiquis. El problema de los hipocondríacos es que, curados de algo, al poco tiempo surgirá otra nueva enfermedad imaginaria. Porque lo que está enferma es su imaginación, su psiquis, su mente y por lo tanto su espíritu. Están ellos enfermos. Hay casos dramáticos de orden psiquiátrico de enfermos de la imaginación. Hay un gravísimo trastorno psicótico que ha ocurrido afortunadamente con poca frecuencia en algunas mujeres, que se llama pseudociesis o falso embarazo. Mujeres que al no poder dar a luz, al no poder embarazarse, al no poder concebir, entran en una fractura psicológica, mental, se desconectan de la realidad e imaginan que están grávidas, están embarazadas, y comienzan a producirse en su organismo los signos externos e internos del embarazo. Hinchazón del vientre, afluencia de leche materna en sus senos y otras modificaciones glandulares, hasta que al cabo de unos meses aquella situación termina en fibromas o en otras alteraciones y la psicosis se desencadena más en el precipicio de la demencia, de la locura, del trastorno completo. De modo que la imaginación es la que nos puede ayudar, cuando está equilibrada, a mantenernos con perfecta salud y equilibrio, o podría trastornarnos si ella toma un rumbo inadecuado. Así como el pensamiento y la imaginación, también debemos tomar en cuenta el mundo de las emociones. Las emociones. Las emociones son básicas para la salud, son recursos maravillosos de esta estructura que es el ser humano en su totalidad espiritual y corporal para el equilibrio. Cuando las emociones son controladas, adaptadas y adecuadas a la realidad y se mantiene equilibrio, nos permiten disfrutar de esa salud integral. La primera gran emoción que debemos sentir para el equilibrio y para la salud es la emoción de vivir, las ganas de vivir. Cuando se tienen deseos y ganas de vivir, el organismo como un todo responde de manera saludable. Pero cuando se pierde esa emoción, cuando las personas empiezan a preguntarse, a cuestionarse para qué están acá, cuando las personas empiezan a impugnar el sentido de sus vidas, a pensar que han fracasado, que no hay sentido en su existencia, el organismo como un todo responde patológicamente. Y hay suficiente demostración clínica de las personas que, aferradas a la vida en un momento dado por el deseo de vivir, eso ha sido el factor fundamental para salir de cualquier cuadro patológico. Mientras que una persona que se entrega, que ya no quiere vivir, esa persona comienza inconscientemente, que es un factor psíquico profundo, a lastimar su cuerpo y a lastimar su mente, a lastimarse espiritualmente. De modo que la emoción de la vida, la emoción de la alegría de vivir, la alegría de ser, la alegría de estar, la alegría de valorizar esta experiencia hermosa y maravillosa que es la vida. Cuando se descubre de fondo la alegría de vivir, hay una respuesta inmediata
de la totalidad del ser, favorable, positiva. Muchas personas están en la vida sin haber descubierto el valor de la vida y sin disfrutar la alegría del vivir. A cada quien, a cada uno en su vida hay un momento, un punto de inflexión en esa trayectoria en que se produce el descubrimiento de la alegría de vivir. Esa es una emoción fundamental, saludable y positiva. Además, que no solamente nos da salud en cuanto al equilibrio orgánico y psíquico, también nos da armonía, nos da paz interior, nos da sentido existencial. La alegría de vivir. Cuando esas emociones se precipitan por la vía negativa, por la vía dañina, y ya esas emociones pasan a ser auténticos procesos enfermizos del alma y del cuerpo, esas emociones se convierten en un factor absolutamente dañino. Hablamos del odio. No hay posiblemente una emoción negativa más ruin. Ruin porque produce la ruina del alma del que odia. No hay nada que perturbe más la paz interior que el odio, que es distinto de la rabia. La rabia es un recurso y es normal que nos dé rabia. La rabia tiene un sentido de provisionalidad. La rabia tiene un sentido de circunstancia, de reacción ante algo que nos molesta, nos irrita. Y la podemos controlar e inmediatamente retornamos al punto de equilibrio. Pero cuando se odia, se tiene un cáncer en el alma. Así como hay cáncer en el cuerpo, hay cáncer en el alma. Y se desordenan las células del alma, las células psíquicas del alma, y se va produciendo esa metástasis del alma. Y si la persona fallece o desencarna con odio o con odios, se va al mundo espiritual muy enferma. Va a requerir de procesos allí y en sus nuevas etapas encarnatorias para poder recuperarse, para salir, alejar ese flagelo terrible. Mucha gente odia y no tiene conciencia de esto, porque hay gente que disocia porque su visión es mecanicista. Se imaginan que somos simplemente unas células que se especializan para formar tejidos, un grupo de tejidos que dan órganos y los órganos se reúnen en sistemas. Y tienen esa visión mecánica separada, porque no han llegado a la visión unitaria, holística y global, de que no se puede impunemente lastimar una parte sin afectar el todo. Y cuando se emiten pensamientos de odio, más que dañar a otros, resulta dañada a la persona que odia. Porque el sistema humano, que está naturalmente organizado para vibrar constructivamente, está produciendo una patología, una vibración absolutamente torcida que lastima a quien la emite. El odio, la envidia, el orgullo mal entendido y mal conducido, el rencor, todo ese mundo de bajas pasiones y de emocionalidad destructiva producen enormes consecuencias en la psiquis y en el cuerpo de las personas.
Hay estudios en medicina psicosomática, estudios incluso acompañados de exámenes de laboratorio, que demuestran cómo se modifica el pH o el pOH, la salinidad o la alcalinidad de las personas cuando están vibrando con odio o cuando vibran con otra afectividad. Hay estudios que correlacionan las úlceras con las patologías del alma, con las envidias, los rencores, las rabias, los pensamientos destructivos, para sí mismo o para los demás. Hay estudios que correlacionan diversas alteraciones de la salud física con un cuadro determinado de pensamientos, de sentimientos, de emociones y de lo que yo he llamado auténticas patologías del alma. Hay gente que se imagina que se enferma el cuerpo y no que se enferme el alma, y por lo tanto pueden estar continuamente amargados, dañando a otros, pensando, deseándole la destrucción a otros, enviándole pensamientos, y se imaginan que esos son simples abstracciones, pensamientos que se enviaron, y no se dan cuenta, no lo han comprendido, algún día lo entenderán, que cada uno de esos pensamientos en su longitud de onda alcanza un área y finalmente retorna a la fuente de emisión. Si el pensamiento es de odio, el odiado será la persona. Si el pensamiento es para dañar, será esa misma persona la que resulte dañada y será profundamente, inmensamente infeliz y enferma. De modo que hay que ir colocando todos estos aspectos psíquicos en la relación con nuestra salud. Nuestro estilo de vida es un valor central en el modelo holístico de la salud. Y yo lo he llamado de esta manera. Yo he dicho en varios trabajos escritos que la enfermedad es un grito de protesta. Cuando nos enfermamos, nuestro cuerpo y nuestra alma nos están gritando: ¿qué estás haciendo conmigo? La enfermedad es una protesta frente al mal uso que estamos dándole a nuestro ser integral. Está protestando, está gritando, nos está reclamando. ¿Qué estamos haciendo? Las conductas viciosas, por ejemplo. Esos hábitos lamentables que la ociosidad humana creó, empezando por el cigarrillo, algo tan inútil cuanto dañino como eso. En escala superior del daño, la drogadicción en todas sus variantes, el consumo alcohólico desbordado, exagerado, descontrolado, las conductas sexuales desordenadas, desbordadas, sin ética, sin valores, la alimentación perniciosa, dañina, antiecológica, la contaminación ambiental, la indebida utilización de la tecnología con la aplicación genética para modificar la estructura hereditaria de los alimentos, para producir los llamados alimentos transgénicos, que alteran por una manipulación exógena artificial del hombre lo que la vida ha construido en cadenas ecológicas para darnos los tipos de plantas y de frutas que corresponden a nuestro entorno, y que el hombre, aprovechando la información que ha adquirido de los mecanismos genéticos, altera
para darnos alimentos, para producir recursos vegetales o animales que aparentemente son de mayor calidad y por supuesto de mayor cantidad, pero que en todo caso lastiman la auténtica calidad de esos alimentos. Y ya cada día vamos sufriendo más las consecuencias de esto, de esta falsa tecnología, de esta tecnología indebidamente aplicada, cuando las frutas, los alimentos, los vegetales o los alimentos de origen animal son absolutamente manipulados, indebidamente manipulados, y son colocados al servicio de intereses industrialistas, mercantilistas, ignorando que ellos corresponden en su evolución, ignorando que a la historia planetaria le ha costado millones y millones de siglos llegar a esa estructura, a esa composición genética, que es la que se corresponde con nuestra realidad, de la que somos parte, para simplemente satisfacer ambiciones, alterando toda esa cadena donde todo está relacionado con todo. Nuestro estilo de vida en cuanto a todos los hábitos, y que hoy en día se expresan en comportamientos claramente señalados como patológicos, esos estilos de vida están claramente relacionados con la salud o con la enfermedad. La enfermedad, la etiqueta de una enfermedad de nuestro tiempo, la etiqueta más utilizada modernamente es el estrés. El estrés se ha tornado la explicación para todo. Pero ¿qué otra cosa es el estrés sino una ruptura del equilibrio? Cuando los organismos son sometidos a una tensión superior a la que deberían tener. Pues está claramente demostrado cuánto el estrés afecta la totalidad psicológica y la totalidad orgánica, como consecuencia de un estilo de vida inadecuado. Una persona demuestra que puede, con máquinas que controlan las respuestas orgánicas, puede controlar voluntariamente los ritmos fisiológicos, lo que antes se creía que era absolutamente involuntario. Además del biofeedback, además de la medicina psicosomática y además de otros conceptos holísticos, hoy en día se ha venido presentando con mucho éxito una nueva visión médica, psicológica, una nueva visión de la salud y de la enfermedad, bajo el nombre de psiconeuroinmunología. Una disciplina que está mostrando cómo se relacionan el pensamiento y todo el proceso psíquico espiritual de la persona con el sistema nervioso como conductor de los procesos intelectuales y con el sistema inmunológico. Y se ha podido establecer claramente que el sistema inmunológico es altamente sensible a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras creencias, a nuestros deseos. El doctor Carl Simonton, uno de los fundadores de la psiconeuroinmunología, ha demostrado con casos clínicos evidentes, en trabajo con su esposa, él es médico especializado en oncología, ha demostrado claramente la relación entre muchos casos de pacientes con cáncer y sus pensamientos, sus estilos de vida, su mundo emocional. Y se ha logrado establecer una correlación clarísima entre el desorden celular
que caracteriza al cáncer y los desórdenes psicológicos que afectan a la persona. Desde depresiones, frustraciones, reacciones de miedo, de odios, rencores, cuadros depresivos en general. De modo que ya se ha podido establecer, incluso hasta con algún sustratum orgánico, cómo el pensamiento ejerce una influencia a nivel celular del sistema inmunológico y cómo éste altera la totalidad del equilibrio de la persona. Pienso que es más que evidente, a la luz de estos y de otros informes, es más que evidente que en la medida en que hagamos conciencia de que disponemos en nuestras manos de este recurso que es nuestro pensamiento, nuestra psiquis, nuestra fuerza espiritual, en la medida que tomemos conciencia de eso, vamos a poder lograr adaptarnos mejor a nosotros mismos interiormente y a nuestro medio exterior. Debemos sustituir los reflejos condicionados de los pensamientos negativos por otros reflejos condicionados de signo positivo. Y eso solo es posible lograrlo con el autoanálisis, la autoevaluación, seguir y aplicar y practicar aquello que tantas veces se nos recomendó en la historia de la ética humana. Cada día que pase antes de dormir, dedica un momento y piensa, ¿fui hoy mejor que ayer? ¿Hice algo indebido? ¿Qué estoy dispuesto a corregir? ¿Qué voy a hacer a partir de mañana mejor? Ese autoanálisis, esa revalorización, ese esfuerzo de recuperación moral, no solamente nos va a dar la paz interior, eso se nos va a reflejar simplemente en salud, salud física, salud mental, salud moral, salud espiritual, y por lo tanto se nos va a traducir también en éxito, en felicidad, en equilibrio, en bienestar, y en definitiva va a ser un factor determinante de nuestra evolución espiritual, que es nuestro gran capital. Sustituir esos pensamientos negativos por creencias, expectativas y valores positivos. El valor fundamental de la afectividad, el valor central del amor, debe ser la meta a conquistar por todo ser humano. Hace unos días leía un libro que he leído varias veces, como acostumbro con los buenos libros. La autobiografía de ese gran maestro de la humanidad que fue Mohandas Gandhi, el alma grande que fue Gandhi. Y me llamó en esta oportunidad la atención una frase de Gandhi, sobre la cual estuve meditando. Dice Gandhi que cuando un ser humano, un solo ser humano, alcanza la plenitud del amor, esa sola fuerza espiritual rebasa, supera, elimina el odio de millones de personas. En la medida en que consigamos esa plenitud del amor, estaremos superando a millones que vibran en el odio y estaremos envolviéndolos en esa atmósfera positiva, creativa, saludable, que brinda esa experiencia maravillosa del amor, de la paz interior, del equilibrio, del pensamiento positivo, del desear lo bueno para los demás, para el mundo, para tener ese mundo mejor que todos pensamos y que todos soñamos. En la medida que los pensamientos de amor, los pensamientos positivos en todos los órdenes,
sean la brújula de nuestras vidas, en esa medida espiritualmente estaremos transitando por nuevas escalas y por nuevos peldaños de nuestro proceso evolutivo.